¿Morirá Tokio? ¿Alguna vez habéis ido por una acera y habéis visto en una marquesina de autobús una publicidad como esta? ¿Sabías que el bambú tarda hasta 6 años en echar su primer brote, su primera raíz, y después, en solo 6 meses, es capaz de llegar hasta los 32 metros de altura? Bien, estas dos pequeñas introducciones que yo he realizado son una manera diferente de empezar cualquier tipo de discurso o cualquier tipo de introducción, ya sea de manera escrita hacia un tema o de manera oral. En el primer ejemplo de la marquesina de autobús vemos algo, una situación cotidiana, como podemos ver en un semáforo, podemos ver en un bloque de pisos, que directamente nos capturan la atención, llaman directamente nuestra atención, ya no solo por el colorido, sino por el tipo de pregunta. ¿Morirá Tokio? Con dos palabras nos hacen entrar en esa duda, nos despiertan esa curiosidad y después de haber visto toda la serie nos transfieren esa emoción y nos dejan con ganas de querer ver la serie. Esto es lo que realizan los grandes publicistas, incluso meses antes de que una serie pueda salir. De igual forma, la pregunta del bambú, podemos incluir una metáfora en la que con esa pregunta, ¿sabías que? Digamos que enseñar se parece mucho a plantar. Cada planta del jardín, en este caso, necesita un cuidado y una atención diferente, al igual que sucede en un aula. Pues bien, hoy en día, al vivir en la era de la inmediatez, de la comunicación y de la información, estamos acostumbrados y acostumbradas a vídeos cortos, a responder y estar todo el día en línea sin ser capaces de desconectar, a realizar acciones de multitarea, como puede ser ver una serie mientras estamos contestando un correo, o recibir esa gran cantidad de información de la que estamos sobresaturados. Pues bien, tenemos que ser capaces de, al igual que en esa imagen de el hombre que está con todo ordenado, ser capaces de darle la importancia a la calma, a ese momento de pausa y de dejar de recibir información y convertirnos en el objetivo de la atención de nuestro tribunal, ser esa diana en la que el tribunal fije toda su atención. Y por ello, por todo esto de la diapositiva anterior, la inmediatez, la multitarea, la importancia de la introducción que tú vayas a utilizar se multiplica. Así, es necesario que cuando te pongas a diseñar una introducción, como decía, ya sea para tus temas escritos, ya sea para tus temas en los supuestos prácticos o bien para una exposición oral, tienes que tener en cuenta que hay un principio de primacía y recencia, es decir, lo que vas a decir al principio y al final de tu discurso es lo que el tribunal más va a recordar. De hecho, vosotros y vosotras, es muy probable que de lo que más os acordéis de esta introducción, de esta exposición, va a ser la introducción acerca de la pregunta, ¿morirá Tokio? Y del cierre final que vamos a realizar. Tienes que tener en cuenta que son compañeros y compañeras de profesión. Por tanto, tienes que llevarles y hacer una introducción que les sea muy significativa para ellos. Si eres capaz de trasladarles con tus palabras al aula, al gimnasio o al aula de música, vas a hacer que inmediatamente haya un sentimiento de empatía y de comprensión contigo. Por ello, las primeras 20 palabras de tu discurso van a tener mucho, mucho impacto. Tienes que seleccionarlas con mucho cuidado y, por ejemplo, puedes aludir a o recordar y tener en mente ese poder de las historias y empezar contando una historia. Para ello, claro, es necesario que saques los pies del tiesto. Desde Opus Pils te animamos a que no empieces de la manera en la que van a empezar muchísimos opositores. Hola, soy Yasmina y voy a dar comienzo a la defensa de mi programación siguiendo la orden ta ta ta. Pero también tienes que tener en cuenta que no es necesario que desveles todas tus cartas al principio. Al igual que sucedía en esa cartel de publicidad, nos dejan con ganas de más. Tienes que lanzar pequeñas bombas en las que, al igual que sucede en los buenos discursos,
la conclusión salga al final. Pues así que para concretar, te animamos a que cuentes una pequeña anécdota personal. Cuando yo era pequeña, recuerdo que mi asignatura favorita era el área de matemáticas. Por tanto, recuerda también que el problema que se genere o que tú veas y analices es una oportunidad para trabajarlo. Por ejemplo, ha habido una alumna que se ha roto un pie y tiene que estar un mes escayolada. Pues a lo mejor puedes empezar a tratar el tema de la diversidad desde ese problema que te generó el tener una alumna en silla de ruedas. Recuerda que eres agente del cambio y que tienes que mostrar tu implicación desde el minuto uno de tu exposición. Por ejemplo, puedes aludir a esas las aperturas que se hace hoy en día en las noticias, en el telediario. Malas noticias, muertes, abusos. Pues a lo mejor es una buena manera de impactar al tribunal. Además, puedes contar una buena historia que desafíe, ¿no? Una historia que rompa con el esquema que van a seguir todos los opositores, ¿no? Por ejemplo, el tema de la inclusión, hacer alusión a un anuncio. Recuerdo un eslogan publicitario que hubo hace tiempo, ¿no? De ¿qué es correr como una chica? Puedes empezar con esa pregunta. Y por supuesto, también podrías empezar a ensalzar tu área. ¿Por qué mi área es la mejor en la que estamos? De todas las áreas que hay, ¿por qué es la mejor? Pues hombre, porque a lo mejor es la más vivencial o es la que más va a servir al alumnado de manera competencial con su vida diaria, etcétera, etcétera. Para que te hagas una idea, te voy a contar en lo que yo me basé para poder iniciar mi exposición oral. Y es que yo cuando era pequeña, allá en quinto o sexto de primaria, cuando tenía 10 años, recuerdo a mi profesor de educación física. Él, sin saberlo, estaba sembrando una pequeña semilla en mí, porque a menudo en las clases de educación física yo al día siguiente llegaba a mi casa y mientras dormía soñaba y escribía en un cuaderno todos los ejercicios que habíamos hecho o los circuitos o los juegos que habíamos hecho en clase. Y al día siguiente iba corriendo al profe y se los enseñaba y le decía, profe, podríamos hacer esto. Y mi cabeza estaba siempre maquinando. Ahí nació mi pasión, en este caso por la educación física. Por tanto, yo he indagado en mí y he buscado esa historia y esa esencia que les quería contar al tribunal y quería mostrarles esa pasión. Por ello, hoy en día, ese cuaderno que yo escribía de pequeña está llena de ideas. Después de pasar el tiempo, está llena de ideas, de juegos, de ejercicios que han hecho que yo este día haya podido obtener el premio de ser docente. Así pues, te invito a que abras tu cuaderno, a que busques en ti qué es la historia o cuál es la historia que más te inspira y que se la cuentes al tribunal, que les enseñes cuál es tu esencia como docente y que ya desde el minuto uno de la introducción la puedes contar. Pero ahora te toca a ti. Recuerda, puedes empezar con una pregunta retórica. Puedes empezar con algo que no sepan. ¿Sabías que recuerdan el sabor de aquellos regalices que nos daban nuestros abuelos? Pues bien, hoy en día el azúcar es el principal componente de la obesidad en la población infantil. Hace algunos años tuve un alumno que me despertó en mí algo que no sabía que existía, esa pasión por la discapacidad. ¿Alguna vez has escuchado, has visto, has sentido ese olor al entrar al gimnasio? Hace mucho tiempo tuve un sueño. En ese sueño, todos mis alumnos eran capaces de convertirse en lo que ellos quisieran. Oye, si no todos aprendemos de la misma manera, ¿por qué les evaluamos como si lo fueran? ¿Qué pasaría si un alumno te dice que no quiere hacer la actividad que tú tienes propuesta? Oye, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que una persona descubra su pasión? Bueno, lo primero que sentí al llegar al aula por primera vez fue hasta que un niño no llore en mis brazos,
no tomé conciencia de la responsabilidad que teníamos los maestros y las maestras. Ahí comenzó mi pasión por la docencia. Mamá, digo, profe, ¿a quién de nosotros no nos ha sucedido? Hace 20 años, un maestro de un cole cualquiera plantó en los alumnos o en una alumna una semilla en la que germinó 20 años más tarde. Bueno, pues aquí te dejo algunas ideas. Ahora te toca a ti y me gustaría que observaras este anillo y que recuerdes que lo más poderoso de un buen discurso, de un buen tema, de una buena exposición, son sin duda la introducción y la conclusión. ¿Se imaginan que Frodo hubiera conseguido el anillo al inicio de la película? El espectador hubiera perdido todo el interés en el resto del argumento, ¿no lo creen? Lo mismo pasa en la defensa y oposición de nuestras propuestas didácticas o en las introducciones de nuestros temas o supuestos prácticos. Si desvelamos todos los secretos al inicio, nuestros espectadores, en este caso los miembros del tribunal que tenemos enfrente, perderán todo el interés en continuar escuchando. Y es que en este preciso momento en el que nos encontramos, tenemos la oportunidad de hacer una conclusión tan memorable que nos recuerden por lo que les hicimos sentir, por lo que les transmitimos o por lo que les aportamos como docentes. Antes me gustaría comentar la importancia de no cometer los siguientes errores. En primer lugar, evitar un final atropellado, es decir, hay que tener bien calculados los tiempos para que el momento de conclusión sea relajado, con tiempo de analizar todo lo visto anteriormente y hacer llegar el mensaje al tribunal. Es importante utilizar los silencios para aclarar tus ideas y hacer que el tribunal capte su atención. Por otro lado, pedir disculpas si te equivocas o olvidas algún punto es uno de los errores también muy común, ya que cortas la fluidez del discurso y demuestras inseguridad ante el tribunal. Recuerda, ellos no conocen tu discurso y solo tú sabrás si algo no has comentado. Aleja rápidamente ese error de tu mente y continúa como tantas y tantas veces habías practicado. No intentes añadir todo lo que no hayas dicho en el momento de la conclusión y restes valor al final. Adelantar o avisar de que estás llegando al final es otro de los errores muy comunes. No dejes que sepan que estás acabando. Puede que les invites a dejar de escucharte por considerar que has dicho todo lo importante. Sigue llamándoles la atención para que escuchen y te acompañen a esa conclusión tan épica. Para ello, voy a comentar una serie de consejos que te ayuden a crear una conclusión adaptada a cada una de tus propuestas y evitar caer en estos errores. Por un lado, recapitula todas las ideas principales comentadas en la introducción y argumentalas a lo largo de ellas. No más de 20 o 30 segundos tiene que ocupar este punto, pero será ideal para que el tribunal recuerde aquellos puntos que ha olvidado o que no te hayan prestado atención, pero que son fundamentales en tu propuesta. Por otro lado, realiza un exordio circular. Al inicio de la exposición hemos podido dejar preguntas sin responder, datos curiosos sin analizar y anécdotas e historias sin concluir. Este es el momento de recuperar esas cuestiones y darles un final contundente, usando ese hilo conductor o esa temática que has elegido y que has seguido a lo largo de todo el proceso. Argumenta esas preguntas retóricas utilizando datos contrastados. Concluye esas anécdotas e historias de manera creativa sin perder la formalidad. Y recupera esas bombas que soltaste y explótalas al máximo. Por otro lado, usa frases célebres o metáforas que den sentido a los objetivos que te propones tú como docente y que guarden relación con tu propuesta. Enlázalas con el currículo vigente para demostrar al tribunal que todo tiene un sentido real y práctico. Por otro lado, propon retos y llamadas de atención que demuestren al tribunal que eres parte del cambio, que el objetivo no es solo crear escuelas que preparen para la vida,
sino que la escuela es la vida misma, como decía John Dewey, y por tanto somos una pieza clave en la vida del alumnado. Debes partir del mensaje y de los valores que tienes tú como docente. Buscar tu propia esencia, viendo, escuchando y sintiendo todo lo que tienes a tu alrededor para crear tu sello personal. Cualquier idea, anótala. Cualquier cosa que veas, que sientes o que pienses, captúrala. En definitiva, reflejar cómo eres como docente, porque tal y como decía Carl August Menninger, lo que es el maestro es más importante que lo que enseña. Además, si les comentábamos al inicio de la introducción que las 20 primeras palabras deben de ser impactantes, las últimas de todo tu discurso o de todo tu tema tiene que ir más allá. Sería recomendable terminar con una frase por todo lo alto, que englobe todo lo visto anteriormente, realizando una reflexión única que deja al tribunal con buen sabor de boca, con ganas de seguir escuchándote o leyéndote y que el tiempo que hayas estado le haya sabido a poco para aprender más contigo. Recordad, cada uno de nuestros alumnos es una pieza clave del mundo. Cada uno tiene unas características diferentes, una semilla con necesidades y condiciones diversas a las cuales nos tenemos que adaptar, al igual que vosotros como opositores. En algunos casos se ven los resultados antes, en otros, como en el caso del bambú, tardaba 7 años en forjar todas sus raíces, pero tan solo 6 meses en crecer más de 30 metros. Y es que nunca debes dejar de escalar hasta la cumbre de tus sueños. Y es que a veces el ascenso es tan misterioso que nos hace lograr hasta lo imposible.